Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan y nos han ido acompañando a través de las redes sociales, las nuevas que verán este importante tema. Y queremos darles la bienvenida para que el Señor, con su poderosa palabra y la guía de tu espíritu, te renueve, te transforme, te traiga esperanza. La pastilla poderosa espiritual de fe que transforma, que vivifica tu vida. Por eso te quiero invitar para que se suscriba a través de las redes que tenemos: YouTube, Instagram, WhatsApp y Facebook. Gracias por acompañarnos en este tiempo dominical. Entre semana estamos pasando devocionales de temas que ya hemos predicado en el pasado, pero creo que van a ser significativos mientras seguimos consolidando el impulso de las redes a través de los medios que tenemos digitales y también la publicidad correspondiente. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por las oraciones a los miembros de la iglesia, a los pastores, los amigos, los sacerdotes, pastores, amigos que están viendo este tema y que verán a través de todo este tiempo, porque va a permanecer a través del canal Raúl Bahamón. Pueden ustedes consultarlo en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Y la distribución de las redes también a través de WhatsApp. Muy bien, vamos a tratar el tema que se llama Libres del temor y el rechazo. Este tema es importante porque son dos, digamos, realidades o faltantes o disfunciones que tenemos los seres humanos para enfrentar la vida, para enfrentar las dificultades, máximo en este mundo donde avanza tan rápidamente, la ciencia ha avanzado, pero también la presión por los resultados, por las capacidades y sentir de las personas muchas veces valoradas, por la presión de logros, de conocimiento, de competencia, y desafortunadamente se sufre mucho de el temor al rechazo, el miedo, las circunstancias cambiantes de un mundo afectado por las crisis económicas, las pandemias, la guerra, la violencia, las tensiones que vivimos continuamente. Miren ustedes el caso, por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN, cómo se están creando tensiones por posiciones geopolíticas y diferentes cosas que realmente mantienen al ser humano latente en un estado de angustia y preocupación. Por eso qué bueno recurrir a la fresca y poderosa palabra de Dios. No una idea, no es una idea vana, sino un poder real que transforma, que es el poder maravilloso de Dios y la persona maravillosa del Espíritu Santo y Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir su luz y su dirección para que el espíritu de adopción, el espíritu de aceptación, el espíritu de libertad llegue a tu vida y transforme tu corazón. Y como consecuencia la de tu familia y tu entorno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra para que produzca fe, para que produzca cambios en las vidas de nosotros, renueva nuestra mente, nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, como dice San Juan, tercera de Juan 2, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean bendecidos, sanados y restaurados. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a meditar la palabra de Dios partiendo del tema que se llama, una vez más, libres del temor y el rechazo. Quiero partir del versículo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, dice el versículo 16 de Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero, a manera de introducción, contarles una historia que pasó hace más o menos unos 15 días en Nueva York, y que nos da una enseñanza de la importancia de enfrentar la realidad que viven las personas con todas las oportunidades que han tenido y con todas las situaciones. Internamente sufren temores, y como pasó en este caso de la ex participante de Miss Universo 2019, que pues ella era su nombre Chesley Christie, también. Esta señorita fue encontrada sin vida el domingo pasado, o sea, quiere decir más o menos hace 15 días, tras caer de un edificio, y la oficina
forense encontró que fue un suicidio, según revelaron las fuentes a unas de las revistas y periódicos. El cuerpo de Chris, de 30 años, fue encontrado el domingo a las 7 de la mañana y, según el informe revelado a CNN, murió a causa de múltiples lesiones por impacto contundente. La representante de Estados Unidos en el concurso de belleza más seguido en el mundo, nacida en Michigan, hablaba con frecuencia sobre la salud mental y había escrito ensayos sobre el acoso del que incluso ella misma era víctima en las redes sociales. Y dice que después de su participación en el certamen, la joven se unió al canal de variedades y entretenimiento Extra TV, cadena que lamentó su muerte en un sentido comunicado. Según la información conocida por las autoridades, la también abogada, la joven era también una abogada, se habría lanzado del edificio Orión de la calle 42, un imponente rascacielos del centro de Manhattan en el que ella residía. Su muerte conmovió al mundo del espectáculo, especialmente sus excompañeras de Miss Universo, que la recordaron como una mujer amable, entregada y llena de luz. Y ellos expresaron: estamos devastados al enterarnos de la pérdida de Miss USA 2019. Chelsea Christ era las personas más brillantes, además tenía unos estudios avanzados en administración de empresas, y era cálida y amable, que hemos tenido el privilegio de conocer. Toda nuestra comunidad lamenta su pérdida y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento. Lamentamos esto, aunque para muchos fue una sorpresa ese suicidio. Según los mensajes de condolencias fueron dejados por miles de usuarios. Hay que conocer un poco más allá que esta joven brillante y muy bonita también, fue nada más y nada menos Miss USA, murió en un suicidio, pero en su vida privada ella enfrentaba una depresión altamente funcional que escondió entre todos, hasta muy poco antes de su muerte. Inclusive, más adelante dice que su propia mamá no conocía el trasfondo del sufrimiento que ella vivía. Esta joven fue nombrada Miss USA 2019, pero muchas personas, habían otras que aprobaban, otras que no aprobaban, que ella a los 28 años ya era una persona muy madura para tener ese título. O sea, empezó a sufrir el acoso de la presión de no aceptación de algunas personas, y continuamente en las redes ella se enfrentaba, podríamos decir, a una comparación, a una presión frente a la vida, hasta que ella llegó inclusive a escribir en algún momento que ella tenía temor a envejecer, el miedo a envejecer y enfrentar quizás el rechazo, porque ella decía o expresaba que las personas de mayor edad, salvo los ricos y famosos, eran los más aceptados. Y tenía temor de envejecer. Mire usted, es una patología que generó una depresión. ¿Cuántas personas calladamente viven, alguien decía, vidas de callada desesperación? Porque definitivamente en su interior de sus corazones no se sienten seguros, no se sienten amados, no se sienten valorados, o se sienten frustrados a pesar de sus logros. Miren el caso, por ejemplo, de esta joven que tenía un posgrado en administración de empresas, era una persona reconocida, sin embargo, y también era una persona muy disciplinada en muchos aspectos de su vida, pero no se sentía completamente segura de sí misma, de su apariencia, tenía temor a enfrentar la vejez, quizás pensando que iba a ser rechazada, que no iba a ser valorada, que no iba a ser reconocida. Vivía en cierta forma, pienso yo, en el condicionamiento de la valía por el ambiente y la vida. Entonces, frente a esta situación concreta que vimos dentro de muchas personas que se suicidan por depresiones, o personas que viven patologías de falta de aceptación, que no pueden dar todo el potencial, que no pueden superar por resiliencia, la capacidad de sobreponerse los problemas que he enfrentado en la vida,
la pérdida de un ser querido, el desplazamiento, la injusticia, estar desempleado o no tener un trabajo realizante. Muchos factores, comparación inadecuada, los bullying, como ella también en cierta forma vivió a través de las redes sociales, pues genera problemas que hacen pensar que quizás tuviera tener problemas de aceptación, de incertidumbre por el futuro, y también no creo necesariamente de ella, pero puede haber pasado personas que padecen de problemas de identidad, quién soy, y etcétera. Entonces, qué importante conocer a Dios, sus promesas, saber que Él es el único que nos ama, nos hizo, y que no tenemos que enfrentar un mundo incierto que nos rechaza, que nos genera competencia. Sí, vamos a enfrentarlos, pero ya tenemos un blindaje interior de una identidad, de una valía, con un espíritu, como dice la palabra de Dios, un espíritu que ya no es de temor, de miedo, de preocupación, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Cuando una persona entrega a Jesús, no religiosamente su vida, y empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo, empieza a ser inundado por los pensamientos y vida, actitudes, su corazón empieza a ser cambiado y se vuelve un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Qué maravilloso, eso lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:7, pues no he recibido el espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y de dominio propio. Pues bien, a través de este ejemplo encontramos cómo las personas viven con problemas de aceptación. Uno de los problemas más graves, la falta de identidad, quién soy yo, de dónde vengo, nadie me ama, no me siento aceptada o no me siento competente, no me siento valorada, y nos enfrentamos a ser un número más en una sociedad masiva donde nos sentimos solos. Hay personas que viven en edificios, en grandes conglomerados, entre las muchedumbres, pero se siente un número más, una soledad. Por eso es tan gran importante el compañerismo cristiano, el sentirnos unidos, el apoyarnos unos a otros, porque la soledad es otro de los grandes problemas que luego trataremos. Pero bueno, vamos a tratar estos que son esenciales para la vida de una persona, para que tenga una salud mental. Todo el mundo habla de la salud mental. Ella misma, esta joven, hablaba de la salud mental y de la presión, pero no pudo sobreponerse a las presiones por su propia humanidad, porque es que ninguno de nuestras capacidades podemos, por más de que hablemos de autoestima, de salud mental y de superación y de resiliencia, no vamos a poderlo superar si no tenemos el apoyo y el respaldo de Dios, de un Dios maravilloso, que el único Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos creó, que nos diseñó. Solo podemos superar el problema del miedo, como dice Primera de Juan, capítulo 4, en el amor no hay temor, porque el temor echa fuera al temor, de donde el que teme lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros vamos superando el temor a medida que nos vamos llenando del amor de Dios, un amor sufrido, un amor benigno, un amor dulce, un amor incondicional. Y qué mejor ilustración que la parábola del hijo pródigo. Dios Jesús vino a dar unas magistrales parábolas, unas enseñanzas, ilustraciones, para mostrar cuánto Dios nos ama. No es el Dios lejano, castigador, que infunde miedo, culpa, rechazo y temor, sino un Dios que nos acepta, nos quiere, tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y ofrecernos una vida abundante. Y envió a su Hijo para que, recibiéndolo en nuestro corazón espiritualmente, Él nos guíe y nos ayude por medio de su palabra, y podamos enfrentar el rechazo, las dificultades circunstanciales y valorarnos. Él nos ha dado un espíritu de poder superar, amor, sentirnos aceptados, valorados, independiente de la condición en que vivamos, o situación, o país, o la condición que vivamos, y dominio propio, la capacidad de sobreponernos y tener las disciplinas fortalecidas por el Espíritu, no bajo una neurosis y una presión del látigo humano que infunde temor, que infunde miedo, que infunde muchas situaciones patológicas, como esta joven que llegó a vivir una depresión lenta y silenciosa, que fue carcomiendo su identidad hasta llevar a querer desaparecer de la tierra. No se sentía competente y se suicidó. Muy bien, entonces aquí vamos a enfrentar tres problemas que necesitamos, creo yo, tratar en este punto, y es primero el problema de identidad. El ser humano ha sido programado desde que nace
sobre quién es. Entonces, los padres, el colegio, en los ambientes, muchas veces van modelando nuestra identidad. Queremos complacer a muchas personas, al ambiente, a los profesores, a los padres, a los amigos, lo cual nos lleva a nosotros a tratar de vivir en función de otras personas, pero nunca descubriremos quiénes somos. En la medida en que nosotros tengamos una relación personal con el Señor, vamos a descubrir lo que es la verdadera identidad. El Señor, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, este magistral profeta de las naciones David, un hombre pobre y sencillo que llegó a ser el más grande rey de Israel, descubrió su identidad en Dios y nos da y nos lleva por el Espíritu Santo a entender lo que somos para Dios. Mire que la palabra de Dios dice en el Salmo 139 acerca de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, el conocimiento y la presencia permanente y el poder de Dios. Dice el Salmo 139, después de demostrar la grandeza de su omnipotencia y su omnipresencia, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Hasta aquí una maravillosa exclamación sabia, de una profunda sabiduría acerca de la identidad que nos ha dado. Y hoy día conocemos que el ADN fue descubierto hace unas décadas y se ha completado hasta hace unos años sobre cómo es el ser humano, cómo en cada célula existe un diseño maravilloso, un software, una información a través del ácido desoxirribonucleico, donde esa información cabe en miles de libros sobre cómo, el color de los ojos, el color, la estructura de nuestro cuerpo, cada aspecto de nuestro cuerpo está allí predeterminado. Esto hizo, según el doctor Armando Alducin, que muchas personas que eran ateas se convirtieran, científicos también, porque sabe que nosotros no somos fruto del azar ni del ambiente, sino que realmente hay un diseño previo, predeterminado. Y aquí David, hace 3000 años antes, porque David vivió más o menos 1000 años antes de Cristo y reinó, dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Es decir, David se valoraba como él era. A pesar de que él era un sencillo pastor, él tenía una comunión tan grande con Dios que descubrió su valía, su identidad, su aceptación. Y no se comparaba con nadie. Él disfrutaba de esa comunión con Dios y sabía que Dios tenía un plan para él, pero nunca se imaginó, ni creo que él fuera a desear llegar a ser el más grande rey de Israel. Lo descubrió y cumplió la misión por medio de la cual Dios lo hizo. Pero más allá de ser ese gran profeta de las naciones, nos ayuda a la humanidad, aquellos que creemos en Jesús, a los cristianos, a encontrarnos con el que nos hizo, al Verbo eterno, para saber que Dios tiene un plan para tu vida, tiene un diseño, para que no sufras. A pesar de todas las superaciones que puedas dar, la competencia que puedas cumplir, los logros, todo eso se va a acabar, otros saldrán adelante mejor. Unos tienen glorias, pero esas glorias son efímeras, vanidades ilusorias, que se trata de las personas de identificarse con un equipo de fútbol y hacen ídolos de las cosas o de las personas o de las circunstancias, o se hace ídolo de sí mismo, su orgullo, pero al final termina frustrado, solitario, y de los grandes problemas del mundo de hoy, que es el amor al dinero, que hace que las personas se vuelvan violentas, corruptas, etc. Necesitamos entonces descubrir nuestra identidad en Dios y poder saber que Él es el que nos puede ayudar en todas las circunstancias difíciles de la vida, y las cosas que nos pasan, dice Romanos 8:28, nos ayudarán para bien. Dios tiene un proyecto y lo encamina para bien. Me encanta siempre, y lo he repetido en muchos de los mensajes, Romanos capítulo 8. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios ha diseñado un propósito para cada ser humano.
Cada persona nace con una serie de talentos, habilidades. Algunas habilidades se desarrollan y se potencializan y otras, digamos, se adquieren, pero van desarrollándose más por lo básico de la genética. Unos tienen habilidades artísticas, otros intelectuales, otras poéticas, otras arquitecturas, ingeniería, medicina, muchos campos, muchos campos. Todas las personas, no solo profesiones, artes, todas las personas tienen habilidades, desde el más sencillo campesino hasta la persona más dotada en el campo científico, deportistas, etcétera. Todas tienen habilidades diferentes que las han potencializado, han tenido oportunidades. Desafortunadamente, muchas personas no han podido desarrollar sus habilidades por circunstancias de perversidad humana, porque la injusticia y por sus propias falencias, porque muchas personas no se superan en razón de sus carencias, de su pasado. Y por eso cuando viene Jesús, empieza ese proceso de resiliencia, a descubrir quién es Él. No para compararse, porque uno de los grandes problemas de la aceptación es la falta de aceptación, es la comparación unos con otros. Muchos vienen del contexto de los padres que de pronto quisieron a un hijo más que a otro. Hace unos años, cuando era pastor en un país importante, tuve la dolorosa experiencia de ver a un joven que fue comparado por sus padres sin querer, el otro muchacho era más sobresaliente, él recibía menos, no se sentía aceptado y resulta que terminó en un suicidio, de una manera equivalente. Entonces, los hijos traen, digamos, un arrastre de sentimientos de rechazo a través de las comparaciones inapropiadas, o de los padres, o de la sociedad, o de ellos mismos se ven comparándose, porque hoy día, desafortunadamente, afortunadamente o desafortunadamente, recuerda la percepción que tenga cada persona. Afortunadamente, muchas personas en Internet, aprovechando los medios de una manera sana, pueden ver ejemplos de comparación de personas que han sobresalido en medio de su escasez, de su pobreza, jugadores de fútbol, artistas, etcétera, que logran salir adelante. Desafortunadamente, a veces esos logros para un deportista, por ejemplo, como ha pasado en nuestro país, sobresalen y después no saben manejar la fama, no saben manejar y empiezan a desorganizar su vida, siendo malos ejemplos. Pero cuando las personas han superado y logran salir adelante y canalizan eso adecuadamente, son un gran ejemplo para las personas. Pero también hay malos ejemplos de personas que no saben manejar, no saben mostrar realmente la aceptación y empiezan a sentirse esos jóvenes que están allí comparados con otros. Niñas jóvenes que porque no tienen el cuerpo de una modelo europea, o las presiones de la sociedad a través de los bullying que pasan en los colegios, en las escuelas o a través de los medios virtuales, hacen que la persona se sienta disfuncional, no adecuada, rechazada y quiere compararse con otra persona, cuando cada persona, como dice el Salmo 139, nos hizo únicos, irrepetibles, y que tenemos que aprendernos a aceptar como criaturas de Dios, personas valiosas, únicas y irrepetibles en la condición, no compararnos, ni valorarnos, ni sentirnos menos porque no tenemos el talento de otras personas, no tenemos la parte material o la fama, no nos importa eso. Lo importante es que nos sintamos aceptados y valorados por Dios y que eso llena nuestras vidas para proyectarnos en una forma adecuada y no con ese problema de salud mental que llevó al suicidio a una brillante, pues que ella fue también deportista. Ella para mí ella fue también reina de belleza, fue intelectualmente muy especial, inclusive ayudó en unas causas sociales, sin embargo empezó una depresión, se sentía inadecuada, se sentía quizás cansada de la presión de la vida y llegó al suicidio. Miren ustedes, necesitamos aprendernos a valorar como somos, a disfrutar de lo que somos, a disfrutar de la vida. Cuando conocemos al Señor, Dios nos enseña cuánto nos ama Él de una manera incondicional. No para competir, sino para aprender a disfrutar del modelo, del proyecto que Dios ha hecho. Cuando Dios cogió el molde y te hizo, alguien decía, de un famoso músico, una profesora de mi hija, llegó a decir cuando un día estábamos llevándola yo a las clases a ella, decía que a ella le encantaba Beethoven y que cuando Dios hizo a Beethoven, cogió el molde y lo rompió, es decir, no hizo otro Beethoven igual.
Cada persona tiene un modelo diferente, por eso cuando Dios te hizo el molde, lo rompió, como quien dice, no te compares. Tú tienes que aprender a correr tu propia carrera, tienes que aprender a estar contento contigo mismo y desde allí descubrir tus valores, tus habilidades y no te peses por el dinero, no te peses con los talentos de otros. Tú también tienes talentos y Dios va a usarlo. No se pondere por una sociedad que está presionada por el dinero, como alguien decía, poderoso caballero es don dinero, y entonces ahí sea la gente más mala y corrupta, le abren las puertas a todas partes porque el dinero, entre comillas, se hace un engaño para el amor al dinero, para generar corrupción, violencia y antivalores, porque una persona corrompida, una persona que daña los dineros públicos, que roba, que destruye una sociedad, mina el trabajo de toda una nación. Entonces necesitamos literalmente reconstruir los valores y los valores no se dan sobre las cosas materiales. Es bueno el dinero, pero no el amor al dinero, no colocar el dinero como el paradigma, el valor esencial para que una persona sea importante. Lo importante es la relación que tiene con ella misma, la satisfacción, el poder proyectar todos sus talentos, habilidades y capacidades para ponerlos al servicio de sí mismo, de su familia, para darle gloria a Dios y para ayudar a otros. Cuando una persona no ama el dinero, cuando una persona no está viviendo distorsiones, no va a tener en esa salud mental que los lleva a hacer cosas tan dramáticas, tan tenaces, como conté hace unos días la historia de este muchacho colombiano que mató a su mamá, mató a su hermano. ¿Por qué? Por el odio. Quizás no sé, muchos dicen que fue odio también porque se sentía que no era igual al otro hermano que mató, y también por el dinero. El dinero se volvió el amor para sentirse importante, para sentirse una persona valiosa y encontrar realización, y es un engaño. Y no solamente este es el caso, es el caso del mundo, de la doble moral en las naciones, donde hay muchas formas de corrupción, no solamente por el narcotráfico, por la corrupción entre los aparatos estatales, sino también en la guerra, la venta de armas. Unas naciones arman otras naciones invaden a otras. ¿Por qué? No tanto por el patriotismo, por amor a los recursos materiales. Entonces, estamos enfrentados a un mundo en el cual necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. El problema de identidad. Quiero decirles que el Señor es el único que puede darnos descubrir nuestra identidad, porque Él es la luz del mundo. Él nos alumbra nuestras tinieblas y nos hace sentir valorados, como dice la palabra de Dios, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y dice que David valoraba su identidad. Llegó a decir en el versículo 14, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sabía que Dios lo había hecho, no lo había hecho mejor que otros, sino lo había hecho único para su gloria. Y en ese amor a Dios, en esa entrega a Dios, llegó a ser el más grande rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Descubrió que Dios lo amaba, pero ese mensaje que Dios, esa muestra que Dios le dio a David, se la da a usted también y a mí. Por causa de Jesús, nosotros podemos descubrir nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor. No tenemos que compararnos, tenemos que valorarlo, porque hay muchas personas, aquí quiero hacer una acotación, que no se valoran en su apariencia, quieren parecerse a otras personas. Está bien hacerse una cirugía de nariz porque de pronto la siente que no es adecuada y empiezan a hacerse unas cirugías o en la piel y las estéticas que llegan en un momento determinado a hacerse destructivas. He visto en videos, en fotografías, personas muy hermosas que fueron jóvenes, pero empezaron a hacerse tantas cirugías que quedaron irreconocibles, deformes. Y también, o sea, tenemos que aprender a aceptarnos, ciertamente, si podemos hacer un arreglo en el cabello, arreglos, pero no que invadan nuestra identidad, que no invadan nuestra personalidad. Entonces necesitamos valorarnos como somos. Dios, debemos aceptarnos en nuestra apariencia. Somos únicos, irrepetibles, y valorarnos es una de las cosas más importantes, no solo en nuestra apariencia, en nuestras habilidades. Dios ha dado de habilidades diferentes a las personas. Desafortunadamente, a veces las personas que tienen ciertas profesiones son mejor pagadas que otras, pero el hecho de tener más dinero no lo hace mejor que otras. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos tenemos peso de dignidad, todas las personas son importantes. Yo me pongo a pensar de la manera más sencilla, ¿qué sería nosotros
en nuestro país, que no, de los campesinos que trabajan todos los días con sus manos y sacan la papa, sacan la yuca, la zanahoria, las verduras, las hortalizas, para que nosotros las podamos disfrutar en nuestra mesa. ¿Qué sacamos con tener millones en el bolsillo si no hay gente que cultive, que trabaje con sus manos? Ah, que las máquinas. Pero ¿quiénes han ayudado a través de todos estos años? Todavía necesitamos las personas, y todas las personas son importantísimas, son valiosas para desarrollar sus talentos y sus habilidades. Vivimos en un mundo desequilibrado donde pensamos que los androides, los robots son los que van a reemplazar el ser humano y jamás podrán hacerlo, porque los androides no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Debemos aprender a aceptarnos en nuestra identidad, en nuestra apariencia física, en nuestras habilidades y en nuestra condición social. Tenemos que valorar de dónde venimos, ¿sí? Valorarnos nuestra cultura. Desafortunadamente, muchas personas no valoran ni siquiera la música de su cultura, sino que se enredan en otra música y se emborrachan y van perdiendo su identidad. Debemos aprender a valorar lo que tenemos, nuestro entorno. No significa que no escuchemos otro tipo de músicas, pero no que nos degrade, ni degrade la condición humana. Pero no solamente el problema de la identidad, el temor a no aceptarnos como somos, el temor a la incertidumbre del futuro. El ser humano vive angustiado porque todo cambia, todo es en el mundo de hoy cambiante, todo está transformando de una manera impresionante. Vuelvo a repetir, nadie esperaba que la pandemia durara tanto tiempo, afectara tanto la economía y afectara tanto que hoy día tenemos los precios más altos y una inflación altísima, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Por qué? Por la crisis de los contenedores, por la situación de que muchas fábricas dejaron de operar, se estancaron mucho de los tráficos de comercio y entonces tenemos problemas de inflación, de desempleo, que poco a poco se ha ido recuperando. Y aún seguimos luchando con las pandemias. Bill Gates, no sé, muchos lo acusan de ser un incitador, pero bueno, dice que pueden venir otras pandemias, o el problema de las superbacterias. Entonces, presentamos tantas cosas que si nosotros no vamos a Dios, no entregamos nuestros temores en las manos de Dios, no enfrentamos nuestros estreses, pues vamos a vivir ante un futuro lleno de angustia e incertidumbre. Hoy vivimos lleno de muchas presiones en todos los campos, desde por la mañana, miles de presiones económicas, sociales, de salud. Entonces, de superación, del temor a la carencia del futuro, ¿qué será de nosotros? Hace que la gente tome decisiones locas y que otros exploten a otros porque los engañan por internet. Pero la palabra de Dios dice que nuestra vida está en las manos de Dios. No solamente Dios nos hizo, sino que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni aun las tribulaciones, que Él estará con nosotros a nuestro lado. Dice Hebreos que Él no nos dejará ni nos desamparará. Quiero leer ese texto que siempre me ha emocionado, cuando dice que aun en las circunstancias que vivamos más difíciles, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Quiero leerle Romanos 8, desde el 37 al 39, respecto de la incertidumbre del futuro, el temor a lo que esta joven vivía era envejecer, porque temía ser rechazada o temía sentirse sola. No sé cuál podría ser en su interior de su corazón lo que ella viviría. Quizá necesitó ayuda psiquiátrica, pero el psiquiatra le podría tratar de enfrentar la vida sin temor de ser escuchada, pero nadie se puede poner en los zapatos de otra persona a menos que sea el Señor en el corazón de uno. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 37 y 39. Antes está hablando acerca de las dificultades que puede enfrentar en el presente o en el futuro el ser humano. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos al 35. Tribulación, angustia. También está tocando ese problema emocional que es la angustia, el estrés. La persecución también es una estación de persecuciones, de guerras. O hambre. El hambre. Esta mañana leía en el periódico El País cómo en Colombia se ha aumentado el problema del hambre. Y se quisieron quitar, pero aparece como que muchas personas, como 10 o 15 millones de hogares colombianos están pasando hambre. Si comen menos de 2 comidas. Y esto afecta, pues, problemas del hambre, desnudez, peligro o espada. Los cristianos del primer siglo, quizás muchos de ellos, con las persecuciones y la condición, vivieron situaciones de hambre, de peligro, de muerte, por causa del Señor. Y aquí hoy día no es menos.
Vivimos en situaciones similares por múltiples causas, pero dice la palabra de Dios que en todas las cosas que nos pasan, versículo 37, somos más que vencedores. Es impresionante, dice, no solo vencedores, superaremos eso, tenemos a Dios de por medio que nos ayuda y todo lo encamina para bien, sino que somos más que vencedores. O sea, Dios tiene un propósito superior a estas pruebas que podamos vivir. Él está a nuestro lado y nos va a llevar a un nivel mejor de victoria. Por lo cual dice el versículo, dice por medio de aquel que nos amó. Siempre Dios mostrando su amor incondicional, llevándonos a un nivel positivo, aún la muerte. Llegó a hablar de la muerte, porque aún en esta pandemia muchos pastores, sacerdotes, hombres de Dios, mujeres, murieron y no pudieron impedir que el propósito de Dios se cumpliera aquí en la tierra, pero continuarán, ya no murieron con miedo, porque sabía que Dios está de por lado y que Él venció la muerte en la cruz. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que sí, el versículo habla acerca de la muerte, que es lo que más el hombre teme, por más de que quiera, sino la muerte. Esta situación de Ucrania con Estados Unidos y la OTAN, las guerras continuas, el problema climático, la contaminación, los problemas económicos, pueden generar temor a morir, a la muerte. La muerte es un aguijón que hace que el ser humano viva continuamente, pero la palabra de Dios dice que la muerte es absorbida en victoria por medio de Jesucristo. ¿Sí? El aguijón de la muerte es el pecado, por medio del pecado es que viene la muerte. La muerte eterna, porque la muerte puede venir, pero ya para el cristiano no es muerte eterna, sino una muerte que hace que es un paso más para acercarse más a Dios, porque el que cree en Cristo, Jesús lo dijo, tiene vida eterna. ¿Sí? Y lo demostró una vez cuando resucitó a Lázaro. ¿Sí? Lázaro llevaba 3 días muerto, pero él es la vida. Y por medio de su poderosa palabra le mostró a la humanidad, porque fue escrito por Juan, y muchos no creían, como cuando se abrió esa tierra, a esa piedra, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo estaba mirándose antes. Marta no podía creer, porque ya de día, llevaba 4 días muerto, 3 días. Y María también, de pronto ella muy consagrada, pero todavía no podía entender que las circunstancias. Y Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el Señor te dice a ti, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y resucitó a Lázaro para demostrar que él tenía poder sobre la muerte. Y Lázaro vivió, caminó y fue transformado. Pero no todos van a vivir, volvió a morir, pero nos mostró que él venció la muerte, él resucitó. La mejor evidencia de que Jesús venció la muerte es que resucitó para nosotros darnos vida. Él no se quedó en una tumba, como todos esos fundadores de religiones que predicaron cosas interesantes. Algunos más, otros menos. Algunos con fines buenos, otros con fines malos, pero todos murieron. No están ni la sombra del polvo de ellos. Pero Jesús se levantó de los muertos. La tumba no lo pudo retener. Él está sentado a la derecha del Padre y ha enviado su Espíritu para dar vida eterna a todos los que creen, para que la muerte no se vuelva el fin de una persona. No es comamos y bebamos que mañana moriremos, sino que viviremos una vida sobrenatural, porque Él tiene el mayor propósito eterno para nosotros. Por esto, mis queridos hijos de Dios, yo los quiero invitar para que nos gocemos, porque nosotros no tenemos por qué temer a envejecer, no tenemos por qué temer a enfrentar la carencia del futuro, ni las pruebas presentes, ni enfrentar aún el pasado lleno de dolores, porque muchas personas no se sobreponen al pasado, y esa depresión, esa amargura, esa culpa, ese temor, el rechazo, el sentimiento de rechazo hace que muchas personas talentosas no puedan sobresalir, no puedan superarse, viven amargados. Otras personas viven atadas al miedo religioso, tienen una mala imagen inadecuada de Dios, porque la religiosidad, la religión les hace comunicar que tiene que llenarse de muchos ritos y muchas formas para ser aceptados por Dios. Y por eso las personas viven llenos de culpa, postrados, inadecuados. Y cuando les pasan algunas cosas en la vida y pruebas, dicen, no, eso es una desgracia, eso es un karma que me vino. Bueno, sí, las consecuencias vienen del pecado, pero cuando uno recibe a Jesús, Dios lo perdona, le da una nueva oportunidad, y todas las cosas que pasen hacia el futuro
ya no, ya, si fueron cubiertas con la sangre de Cristo, Él quita la culpa para siempre y Él da nuevas oportunidades porque Él hace todo nuevo, Él restaura, hace nueva creación y ya las cosas que pasen, buenas o malas, las encamina para bien. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Eso significa que, por ejemplo, Pablo llegó a ser un homicida, llegó a matar siendo un hombre tan celoso de Dios, se equivocó y vivió lleno de ritos y formalismos, pero no sabía entender que el cristianismo era una forma de vivir una relación personal con Dios, que la ley no es mala, la ley, tratar de cumplir los mandamientos no son malos, pero en el fondo del corazón el ser humano tratará de cumplirla, pero no lo puede hacer a su perfección, como Jesús le dijo a Nicodemo, tú no puedes conocer las verdades eternas si tú no naces de nuevo. No es que dejes de decir, él asistía a la religión judía y era sincero y a Dios le agradaba también, pero él no podía vivir la vida que agradaba a Dios porque no había entregado su vida a Jesús. Por eso él creyó y por eso Nicodemo aceptó a Jesús en su corazón, siendo un fariseo, un religioso, porque sabemos que la ley, aunque es buena, no nos puede perfeccionar, porque nuestra condición depravada nos hace imposible. La ley produce ira. El apóstol Pablo dice claramente, cuando una persona tú le impones las cosas a la fuerza y las personas se rebelan más. Muchas veces cuando nosotros proponemos hacer cosas humanamente, nosotros no podemos, pero llegó alguien a decirnos, uno que no podía vivir para agradar a Dios, pero luego que entregó su vida a Jesús y se rindió, dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso necesitamos enfrentar con seguridad la vida, enfrentando el temor, la ansiedad, la depresión, las dificultades, porque Cristo Jesús está con nosotros. Sus promesas son vivas y Él a través de nosotros nos ayuda a nuestro hombre interior a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras, entonces ustedes van a dar fruto. Un fruto que hace que tú vivas una vida sobrenatural y feliz. Si tienes que tener millones en el banco o tenés muchos carros, muchas casas, reconocimiento y fama, como esta joven, muy brillante, tenía reconocimiento y fama, pero tenía miedo a morir, tenía miedo a envejecer, perdón. Ya llevaba los 30 años y se sintió que no era adecuada y se suicidó. Y eso es un aspecto que es una situación tremendamente podemos superar porque tenemos a Dios de por medio. Él nos llama a sus hijos y nosotros tenemos ya un espíritu no de temor, porque ya el temor a todas estas fuerzas, a todas esas actitudes, a toda esa historia que tenemos de vida o a estas circunstancias que la sociedad nos da, ya quedó canceladas en la cruz. Cristo venció el miedo, el fracaso, porque nos dio una vida nueva. Él hace todo nuevo. La palabra de Dios dice que Él hace todo nuevo. El que está en Cristo hace todo nuevo. Y ya no vivimos un espíritu de esclavitud, de temor, de religiosidad, de rechazo, de culpa, de miedo que nos postran, sino un espíritu de adopción. Esta es la verdad más importante que yo creo que todo cristiano debe entender, que es llamado hijo, no es siervo, porque hay muchos cristianos, buenos días siervo, hola, no, o usted tiene que ser obediente para portarse bien. Nunca nos han dejado de hablar. La palabra que más hemos escuchado en la vida es obedezca, obedezca, obedezca. Sí, la obediencia es la clave para abrir la puerta, pero tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Necesita primero la fe, la fuerza de Dios, esa fe que te hace que Dios opere en tu vida. Tu obediencia en tus fuerzas a veces te vuelve orgulloso, como los fariseos, que a través de muchos ritos y formas, entonces se sentían mejores que los demás. Uno debe llegar a aceptar la salvación por fe. Primero es la fe y luego la obediencia. Pablo no dijo, es que usted tiene que ser obediente para salvarse. Dice primero por fe. La fe viva empieza a dar frutos de obediencia, pero una obediencia que viene de Dios, no viene de tu fuerza, de tu capacidad. Yo pensaba en estos días comparando la fe y la obediencia con un árbol. Para mí lo que alimenta un árbol y que hace que fructifique de hojas no es el árbol mismo, sino las raíces. Las raíces es la fe, lo que tú no ves, pero la fe alimentada produce frutos. Puede tener un árbol muy bonito, pero si le falta la raíz se muere. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos a Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo.
para que en el poder del Espíritu vivamos la vida que agrada a Dios. Así de que vamos a orar para darle gracias a Dios, porque ya no tenemos espíritu de miedo ni de rechazo, porque Dios en la cruz crucificó toda nuestra vieja naturaleza llena de miedo, de traumas, de culpas, de religiosidad, de temores, un concepto errático de Dios, y ya podemos envejecer, ya podemos crecer, ya podemos saber que si este cuerpo se envejece, el espíritu se va renovando día a día, que si tenemos fracasos, Dios nos dará nuevas oportunidades para enfrentarlas. Aceptaremos que Dios nos da disciplinas, pero para formar nuestro carácter, pero nunca nos dejará ni nos desamparará. Por eso Romanos dice, Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas cosas ayudan para bien, y que nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esa hermosa oportunidad de conocerte, de disfrutar de tu misericordia, de tu gracia. Señor, gracias, porque tenemos una esperanza viva, no una religión más que nos llena de miedo, de temores, de ritos, sino una experiencia continua, una relación vital, transformadora, edificante, gozosa, en medio de la abundancia o la escasez de oportunidades de una cosa. Tú nos permitirás sobreponernos, porque tú estás con nosotros y podremos andar como andó David en el valle de sombra de muerte, y tendrá ese himno maravilloso que nos ayuda a entender, Señor, que tú seas nuestro pastor, que contigo nada nos faltará, que en verdes pastos de tu abundancia podemos descansar, y junto a aguas de reposo de tu espíritu podemos descansar. Conforta nuestra alma, Señor, y guíanos por sendas rectas, por amor de su nombre. Y en este valle de sombra de muerte no temeremos, porque tú estás con nosotros. En este valle de sombra de muerte, de dificultades, de tensiones, de miedos, de pandemias, de escasez, de hambre, nada nos podrá separar, porque estamos pegados a ti. La fortaleza de Cristo inundará nuestra vida, y podemos decir que en medio de las dificultades, de los rechazos, aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, sean temores, miedos, circunstancias, pobreza. En cualquier circunstancia, tú nos darás la fuerza, Señor. Fortalece a todos aquellos hijos de Dios, aquellas personas nuevas. Yo les invito a decirte, tal vez estás amargado por la vida, porque no tienes un empleo mejor, oportunidades. No te desanimes, no tengas mala imagen. Dios te ama como eres, te hizo un diseño especial y Él suplirá lo que te falta. Pégate a Él estará contigo a tu lado. Él te promete que tu costumbre no sea sin avaricia, y que solamente confíes en Él, que Él no te dejará ni te desamparará, pero pégate a Él, porque Él te hizo para redimirte, para vivir una vida maravillosa. Él te creó y te ha redimido para que vivas la vida más maravillosa que jamás has tenido. Yo te bendigo en esta mañana para que la presencia del Espíritu Santo siga iluminando tu vida y mantengas esa comunión y ese disfrute, esa actitud de que eres un aceptado y amado incondicionalmente, con un proyecto eterno, porque Dios te saca adelante y enfrentarás todo con la fortaleza de Dios. Que Dios te bendiga en este hermoso domingo. Amén.